Volvemos a Entre Libros y a mi próximo invitado lo conozco yo desde hace muchos años. De hecho, antes de entrar a esta conversación, decía yo, son tal vez 15 años, 20 años los que no nos vemos. Me dice él, un poquito menos, tal vez 10. Lo cierto es que cuando conocí yo a Gabriel Quispe, con quien vamos a conversar ahora por este poemario que nos convoca, llamado 48 y medio, a Gabriel Quispe yo lo conocí como crítico de cine, y siendo yo también trabajando, yo también como crítico de cine entonces, en alguna de las muchas funciones de algún cineclub, como el Cineclub Arcais, desaparecido ya en Pueblo Libre. Bueno, cuando había cineclubes y cuando no había streaming y cuando el mundo ciertamente era otro, ¿no? En la época en la cual para ver una película a veces tenías que viajar hasta otro punto de la ciudad. En fin, lo cierto es que siempre en Gabriel había un gran amor por el cine, y yo creo que eso se ejemplifica precisamente tanto en la elección del título como de la portada de este poemario que acaba de publicar, su primer poemario, 48 y medio, que vendría a ser pues un juego con esta famosa película de este famoso director Federico Fellini, 8 y medio, ¿no? Bueno, Gabriel, un gusto que estés acá en Entre Libros, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, César. Realmente es un gusto conversar contigo. Mira, yo creo que nos conocemos 25 años, sí, porque me parece que... Ya es surrealista que lo diga de esa manera, sí, Gabriel. Nos conocimos en 1998, sí, justamente en el Cineclub Arcais, pero que no queda en Pueblo Libre. Ya hubiera querido yo que estuviera en Pueblo Libre. ¿No es Pueblo Libre? No es Pueblo Libre, eso está lejos además de Pueblo Libre, o sea, relativamente lejos, ¿no? No, eso es... ¿O era? No, eso es... Bueno, era en el siglo XIX, ¿no? Sí, porque Pueblo Libre era muy grande y se fue achicando, ¿no? Pero no, o sea, en el tiempo contemporáneo, pues eso está lejos de Pueblo Libre, ¿no? Eso es, si no me equivoco, Lince o Jesús María. Ya, bueno, ya. Para mí era como que irme a otro planeta. Yo iba, ¿sabes? Yo no conocía la ciudad, ni en micro. Yo conocía cómo llegar a mi casa y conocía cómo llegar al cineclub y algunos otros puntos más, ¿no? Como muchos cinéfilos, digamos, vivía para ver películas y me interesaba mucho. Y bueno, y tú también estás en esa categoría. Has ejercido también como crítico de cine durante mucho tiempo. Sí. ¿Y qué es lo que te lleva a decirte, y voy a escribir un poemario también, porque te he conocido mucho en esa faceta, como amante de las imágenes también? Ahora, con las palabras se crean imágenes también, pero ¿contarías sobre tu proceso para llegar a un poemario, a un libro de poemas? Sí, bueno, yo durante muchos años pensé que sí podía hacer literatura, ¿no? Incluso a fines de los años 90 había escrito algún cuento, ¿no? que ganó un premio en un concurso en San Marcos, recuerdo. Pero bueno, luego no continué haciendo literatura, ¿no? Yo estaba más vinculado con el cine, con la crítica, ¿no? Y con otras cosas del cine. Entonces, durante mucho tiempo siempre estaba pendiente a hacer más literatura, hacer más cuentos o novelas, ¿no? Y yo dudaba mucho de que pudiera hacer poesía porque sentía que era pues una habilidad muy especial, ¿no? Que de repente pues no la podíamos tener, ¿no? Y normal, ¿no? Pero desde hace unos 5 años más o menos, 5 o 6 años, empecé a sentir que no era tan inalcanzable, que sí podía hacer. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué sucedió que te llevó de pronto a ese cambio de actitud? Pues es todo un cambio, decir, o sea, de pensar no puedo a pensar de repente podría. Hay como un enamoramiento, tal vez algún libro que leíste. ¿Qué te acerca a la poesía, del cine a la poesía? Bueno, yo creo que en general es vivir más, ¿no? O sea, sí, o sea, cuando uno está todavía un poco joven, base 2, base 3, de repente, pues, las vivencias todavía no son tantas, o no son tan intensas y uno todavía no ha descubierto todo lo que puede hacer, claro, ¿no? Entonces, un poco que uno va navegando en aguas que uno ya conoce, que ya domina, es lo que se dice la zona de confort, claro, ¿no? Sí. Entonces ya cuando uno está en base 4, pues uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿No? Y entonces, de manera muy natural, venían a mí frases completas, ¿no? O sea, 1, 2, 3 líneas, ¿no? Y a veces las escribía, a veces no, a veces simplemente las mantenía en la memoria, ¿no? Pero esto tuvo un movimiento brusco cuando empezó la
la pandemia. Cuando empezó la pandemia. Tantos libros han gestado en la pandemia. He conversado con Sí. tantos escritores que me han dicho cosas similares a las que estás diciendo tú. Sí. Lo encuentro muy interesante. Sí. Ahora, yo estoy seguro de que en algún momento del pasado reciente, o sea, de hace 3 o 2 años, yo iba a empezar a escribir libros. Era un deseo que yo tenía, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, se precipitó, ¿no? El objetivo, el deseo, el anhelo, ¿no? O sea, ya no tenía yo más espacio para seguir postergándolo, ¿no? Claro. Sí, ya simplemente era cuestión de hacerlo y empezar a volcar en el papel o en el celular esas frases o esas imágenes que yo iba recibiendo en los últimos tiempos, ¿no? Me parece muy interesante porque me gustan las historias de personas que hacen una cosa y de repente un día dicen, oye, también podría hacer esta otra cosa, y la hacen también porque muestra cómo a veces nosotros mismos nos encerramos o tenemos nuestros casilleros de las cosas que podemos o no podemos hacer, ¿no? Sí. Hay algo que también suelo comentar cuando hablamos de poemarios, y es que resulta siempre más sabroso escuchar algún poema, además de labios del propio autor. Entonces, ya que estás acá, ¿leerías algún poema? Sí, con todo gusto. Y luego, si es que hay algún poema dentro de 48 y medio, que sea algún poema el que sueles leer cuando te piden que leas algo del libro, o alguno que particularmente te guste, no sé, podría ser interesante. Sí, bueno, hay uno dedicado a Marilyn Monroe. Oh, sí. Sí, ¿no? Que me parece que puede ser uno de los que el público que nos está escuchando puede reconocer, ¿no? A este gran personaje del cine que fue Marilyn Monroe, ¿no? Claro, que dicho sea de paso, ha aparecido también en algunos otros poemas. Por ejemplo, hay el famoso poema de Ernesto Cardenal, Oración por Marilyn Monroe, ¿no? Un personaje trágico, lleno de posibilidades, ¿no? Sí, realmente. Y eso es lo que yo he tratado de reflejar en este poema, porque ella realmente tuvo un paso por el cine realmente flamígero, ¿no? Pero breve también. Porque, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, ahora a Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise tiene 40 años de estrella. ¡Qué ¿no? locura! Es una cosa, pues, abismal, ¿no? Y tú lo ves con 60 años saltando al precipicio, ¿no? Y si no le pasa algo a Tom Cruise, seguramente va a tener 20 años más de estrella de cine. Claro. Es una cosa increíble, Sí, ¿no? sí. En cambio, Marilyn Monroe solamente tuvo una década y un poco más de una superestrella, y bueno, lamentablemente sus conflictos, sus debilidades cortaron ese estrellato, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de seguir creciendo ella como actriz, ¿no? Porque ella siempre se lo tomó en serio, ¿no? Ella no Claro. solo quería ser una estrella, ella quería actuar bien, se formó con Lee Strasberg, o sea, trató de llegar a lo más alto, ¿no? Trabajó con Laurence Olivier, Sí, ¿no? Evidentemente una chica talentosa, ¿no? Y una figura trágica, pues pienso, como estarás tú de acuerdo, y como lo plasmas también en este poema que vamos a escuchar a continuación. Gabriel Quispe, de su libro 48 y medio. El poema se llama Marilyn. Tan diosa, tan frágil, tan producida en el set, tan genuina en sus interiores. Marilyn de las estrellas y los abismos inmediatos, cometa de una década que dejó a años luz estela. El rubio y el carmesí, las perlas perfectas, se definieron en ella, guía y alerta antecesora. Mientras Norma Jean, en paréntesis debajo, sobrevivía con signos de interrogación y admiración. Borrones y tachaduras entre frases pulcras, antes del súbito punto final que arrancó la hoja. Del libro 48 y medio, Gabriel Quispe nos ha leído un poema dentro de un libro que está lleno de cine, ¿no? Por ejemplo, en este caso Marilyn Monroe, como aparecen otras figuras de actores, directores, evidentemente, ¿no? Voy a hacerte una pregunta, muy arbitraria. Estoy seguro que no conoces la respuesta, pero igual me gustaría plantearte la pregunta, que es, ¿cuántas películas has visto en tu vida?
Sí, es una buena pregunta. Sí, bueno, pero a veces he hecho algunos cálculos, ¿no? Ajá. Sí, porque bueno, realmente la cifra no la sé porque nunca he hecho pues un registro ordenado, ¿no? Minucioso. Alguien que sí ha hecho eso toda su vida es Chacho León, ¿no? Ah, sí. Él tiene cuadernos. El gran Isaac León, crítico de cine, también le mandamos un saludo desde acá. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es su cifra? ¿Cuántas películas ha visto, sabes? Bueno, no me la ha dicho, no, pero yo siempre le he escuchado que tiene cuadernos, claro, donde escribe las películas que ha visto desde hace 60 años. Es una Qué locura. Es una locura, claro. Entonces, es simplemente cuestión de contar, ¿no? O sea, claro, enumerar. Pero ahí están todas las películas que ha visto desde que era un adolescente, ¿no? Desde que tenía 15, 16 años, o un poquito más de repente, ¿no? Pero él empezó muy joven a escribir cine. Bueno, mira, yo creo que, hace más de 30 años, creo que yo veía más de una película al día en promedio, o sea, todo el año, o sea, a veces, de repente había días que no veía ni una sola película, pero había otros días que veía 3, ¿no? O sea, claro. Yo creo que en esa época veía unas 400 películas al año. Y estamos hablando de 30 años, dices tú. O sea, en esa época, en los años 90. ¿no? Y después el número ha ido bajando. ¿no? Vale. Por supuesto. Oye, es así, yo también me he dado cuenta que la cantidad de películas que veía antes es imposible que la puedas seguir manteniendo, es absurdo. Claro, pero sí hemos estado en tu casa una vez viendo películas de la noche a la madrugada. ¿No? Sí. No, claro, es un vicio, pues también podría decir que el cine es un vicio, ¿no? Claro, es la época en que veíamos VHS, DVDs, creo que ya empezábamos a ver DVDs. Tan prehistórico suena esto, caray. Disculparán todas las jóvenes generaciones que sin duda estarán también escuchando esto. Bueno, entonces una cantidad grande de películas pues, que han pasado ante tus ojos. Claro. ¿Y en qué se parece el cine a la poesía, dirías, ahora que has escrito un poemario? ¿Qué relaciones encuentras entre el cine y el arte de las palabras? ¿Qué dirías? Sí, pero antes de responderte eso, ya recordé más o menos la cifra. Ajá. Posiblemente en toda mi vida debo haber visto unas 7.000 o 8.000 películas, algo así, ¿no? Claro, y ahora tú te pones a pensar, además en la cantidad de películas no se producidas desde que hay cine, ¿no? No sé cuál sea la cifra, pero estoy seguro que multiplicar por 10 o por 100, probablemente lo que has dicho. Entonces uno siempre se pone a pensar en la cantidad de cosas que al final no vas a poder ver simplemente porque no te alcanzan los años. Por supuesto, sí. Y siempre hay zonas de la historia del cine que conoces menos, ¿no? Pero bueno, se trata siempre de tratar de ver todo lo que se pueda, ¿no? Claro. Bueno, me preguntabas por la relación entre el cine y la poesía, ¿no? Bueno, yo creo que hay una relación intrínseca, automática, ¿no? Porque el cine naturalmente creo que es poético, ¿no? Incluso casi sin pretenderlo, al inicio del cine, el nacimiento del cine, esas imágenes que parecían tan simplistas, ¿no? De los hermanos Lumière, podían tener un vuelo poético, ¿no? Pero el que sí destacó eso especialmente fue Georges Méliès. Méliès, claro, ¿no? Claro. Extraordinario. Y fíjate con unos recursos mínimos, ¿no? Que realmente son incomparables con lo que ha habido después, pero él con su talento, su sensibilidad y su experiencia de ilusionista, claro, que eso además marca, ¿no? Marca el transcurso del cine, ¿no? O sea, que un mago, que un ilusionista haya accedido al invento del cine casi inmediatamente, porque él fue a la primera proyección pública de los hermanos Lumière, entonces le permitió al cine volar rápidamente en el contenido de las imágenes, ¿no? En la ensoñación, ¿no? Claro. En lo que se podía imaginar, ¿no? Entonces yo creo que la poesía está impregnada en el cine desde el inicio, ¿no? Es verdad. Y déjame jalar una pregunta adicional a partir de allí, que tiene que ver con el rol de la crítica de cine en este mundo en el cual vivimos, porque algo que ha pasado con Internet, y tú también lo debes haber visto de esa manera, es que la oferta, o sea, la cantidad de cosas que tú puedes ver se ha multiplicado, ¿no? Exponencialmente, además, porque antes, digamos, para poder ver películas,
dependías de lo que se programaba o de lo que pasaba en un cineclub o lo que te conseguías, pero era mucho más limitado. Entonces ahora lo que sucede es que habiendo la enorme cantidad de oferta que hay, resulta mucho más complicado que exista un crítico de cine o un grupo de críticos de cine, si se quiere, que de alguna manera dictamine o que cree un canon de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es bello y de lo que no, digamos, ¿no? Pero ahora con la gran cantidad de acceso a la oferta de películas que hay, lo cierto es que es un poco como que se ha atomizado. Entonces ahora lo que hay es que hay mucha gente que es especialista en determinadas categorías, pero difícilmente vas a encontrar una persona que pueda como que abarcar todas las categorías y todos los estilos de lo que actualmente se consume, ¿no? Entonces en ese sentido la figura del crítico de cine un poco como que ha sido puesta a un lado. ¿Lo sientes tú también de esa manera? Tal vez un poco, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante es que se mantenga la cinefilia, aunque haya nuevos formatos, nuevas maneras de acercarse a la obra cinematográfica. Lo más importante es que permanezca la curiosidad, ¿no? Claro. Que la gente que tiene algún interés en el cine, que lo asuma con pasión, ¿no? O sea, si nosotros hace 30 años podíamos ver 400 películas en un año, con la escasez de vías, ¿no? Porque como tú has dicho al principio, nosotros teníamos muchas veces que cruzar toda la ciudad de Lima para ver una película, Así ¿no? es. O bueno, o dos de repente, ¿no? Continuadas. En cambio ahora, muchísimas películas se pueden ver sin que salgas de tu casa, ¿no? Entonces, si un joven como nosotros de 16, 17 años, hace más de 30 años podíamos ver 400 películas en un año, un joven de 18 años, actualmente que por lo menos tenga pues acceso a esa tecnología, si le gusta el cine y si le interesa, pues debería haber 500, 600 películas al año. Claro, ¿no? claro, o sea, claro. porque tiene una oferta pues muchísimo más grande que la que tuvimos nosotros, ¿no? Sí, no, y además que se amplía porque sería interesante también, por ejemplo, explorar todo el universo de lo que ahora son las series, ¿no? En las cuales también se hacen cosas interesantes, o para hablar del mundo de los videojuegos o qué sé yo. O sea, la oferta audiovisual ha crecido pero tanto y tanto, ¿no? Entonces, sí, también. hay muchísimo por conocer y por amar, ¿no? En ese sentido. Bueno, me indicará producción si en algún momento podemos dar pase a la secuencia que tenemos preparada. Claro que sí. Hay una secuencia, te comentaré, Gabriel, que tenemos aquí en el programa, en la cual le pedimos a un personaje público que recomiende pues algo que le haya gustado, un libro que haya, no sé, leído. Y bueno, estuvo Marcelo Mota acá en Radio Nacional, el líder de la conocida banda Amén, hace algún tiempo. Estuvo pues en El Amigo Invisible, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Y bueno, Marcelo Mota va a darnos su recomendación del libro. Y me parece que está interesante esto, así que vamos a escucharlo. De repente te puedes poner tú también los audífonos, Gabriel. Vamos a escuchar a Marcelo Mota, ahí va. La recomendación de la semana. Libros que esperan por ti. Hola amigos, soy Marcelo Mota y me dijeron para recomendar un libro. No es uno muy conocido, pero sí lo recomiendo porque es una compilación de varias cosas. Se llama Bitácora del Sur y es del autor Ramón Freire. Es un productor musical, el que está recomendando Marcelo, que dicho sea de paso, cuando estuvo también en cabina me recomendó a mí un libro de una filóloga española, cuyo nombre se me escapa, pero a ver si luego puedo recomendarlo también, porque muy interesante me ha parecido, ¿no? He aquí la recomendación a la cual hace referencia Marcelo Mota, de la banda Amén, Bitácora del Sur, que pertenece al productor y músico chileno Ramón Freire. Nuevamente una constatación de lo muchísimo que tenemos todavía por leer y a ver si nos alcanzará la vida para tantas y tantas cosas interesantes, ¿no? Como podría hacerlo también este poemario que recomendamos, en el cual no solamente hay referencias cinematográficas, ¿no? Sino también, aunque uno podría decir que es como el centro del libro, lo cinematográfico. Estamos viendo la portada para quienes nos siguen por YouTube. Sino también, diría yo, el cine como una manera de explicarse la misma existencia o la vida, un manifiesto. Y creo que también podríamos hablar en esos términos acerca de este libro, donde también aparece pues lo biográfico, lo sentimental, ¿no? O
un cantante como José José, por ejemplo, ¿no? ¿Comentarías un poco? Incluso se me ocurre, para la gente que nos está escuchando, que de repente sería interesante si quisieras leerlo, pero te pregunto directamente por José José, que es una aparición musical nítida dentro del libro. ¿Por qué sería? Sí, bueno, lo que pasa es que el libro trata de ser íntimo, o sea, yo he tratado de volcar ahí muchas querencias, ¿no? Como se dice. Y por eso es que aparecen personajes cinematográficos, y por eso es que aparece José José, porque ha sido uno de mis ídolos de toda la vida, que tuve la oportunidad de conocerlo. Ah, ¿en serio? Sí, la última vez que vino al Perú, en el año 2013, o sea, en febrero de 2013, hace ya más de 10 años, tuve ocasión de conocerlo y me dio su autógrafo y tenemos unas fotos, ¿no? Entonces, bueno, fue una gran emoción para mí, ¿no? Entonces, digamos, trato de expresar en los versos, pues, las emociones y también algunos contrastes, ¿no? que él ha representado a lo largo de su trayectoria. Y creo que de alguna manera eso también está reflejado en otros poemas, ¿no? Por ejemplo, el que está dedicado a Charlton Heston, ¿no? Claro, también, claro. ¿no? Que son figuras todas apasionantes y contradictorias, de su manera trágicas también, uno podría decir, ¿no? Sí. En todo caso, nada, era una invitación para que leyeras otro texto. Estoy seguro de que la gente que nos está escuchando apreciaría mucho escuchar, al autor leyendo alguno de los poemas de este poemario al cual nos estamos haciendo referencia. Por acá José me dice el poema a Catacora, podría ser interesante. El que desea acá nuestro invitado, ¿no? Que es un poemario además lleno pues de referencias cinematográficas, ¿no? Y creo que nadie puede entender su vida actualmente en esta sociedad en la que vivimos si es que no recurre al audiovisual también, porque, o sea, está por todos lados, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, los chicos, los niños, adolescentes, todos los días están utilizando el lenguaje audiovisual, ¿no? Incluso hasta en las fotos, ¿no? Claro. O sea, aunque no tenga audio, pero cuando están haciendo un selfie, tratando de tener el mejor encuadre para que aparezcan todos en la foto, eso es un lenguaje cinematográfico también, ¿no? Bueno, a ver, me decías el poema de José José. José José. Las cuerdas de José José, dóciles, profundas, interminables. Una cueva mágica que iluminaba la conciencia. Un pentagrama garabateado que parecía sismógrafo. Cual actor del método, el hombre apasionado y vulnerable de la segunda mitad del siglo XX, que siempre reconoce estar sobrepasado por la vida dura y el vaivén sentimental, y subraya su sensibilidad pasional. Posterior a la masculinidad aplastante de Jorge Negrete, heredero del lirismo del hombre común, de Pedro Infante, y del señorial Pedro Vargas, que le entrega la posta. Voz, fraseo, vibrato, qué asombro de respiración, qué poder narrativo, qué dramatismo interpretativo, qué donaire, qué sabiduría de la música. Del olvido a la memoria, de la amnesia propia a la ajena, de la ingenuidad a la astucia, del lamento a la euforia, de la timidez a la picardía, del ahogo al placer. Desesperado, tormenta, tornado, paloma, gavilán, payaso, tranquilo, volcán, preso, triste, el más feliz del mundo, príncipe de la canción. Qué belleza, qué belleza. La evocación de las palabras, además, ¿no? Hacia el final, haciendo referencia al cancionero de José José en El Príncipe de la Canción. Muy evocador. Sí. Y me hace pensar también en esto, y bueno, viendo el conjunto de poemas, ¿no? Porque claramente hay una vocación por lo clásico, uno podría decir, al menos en el sentido cinematográfico, ¿no? Sin embargo, estamos en una época que pienso favorece mucho más lo inmediato, ¿no? Entonces, para los grandes gustos o para los grandes públicos, el consumir obras o digamos, el consumir el arte o buscar a los directores de las épocas clásicas del cine o formativas del cine o los grandes directores, los grandes nombres,
puede resultar un tanto como una sugerencia o un pedido un tanto extraño, ¿no? Puesto que las personas te van a preguntar, bueno, está en Netflix centralmente, ¿no? Con respecto a la película que tú puedas recomendarle. En ese sentido, te preguntaría yo, ¿por qué buscar el arte? Porque ciertamente la oferta en algunas plataformas de streaming, como podría ser Netflix, que es la más popular, desde un punto de vista de arte, con lo dudoso que puede ser el término, me parece que es de regular para abajo en cuanto a esta plataforma, ¿no? Entonces, ¿por qué buscar otras cosas? ¿Por qué buscar películas de arte? ¿Por qué buscar cine que busque trascenderlo? El entretenimiento sencillo. ¿Qué dirías tú que tanto has escrito y además has consumido esta clase de arte? ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que eso siempre va a depender de la sensibilidad de cada persona, ¿no? Yo le diría, por ejemplo, a adolescentes que sienten que ven algo diferente de su entorno, por ejemplo. Muchas veces hay algo de soledad, ¿no? Claro. O sea, eso el adolescente o la adolescente se va dando cuenta, ¿no? Cuando tiene 12, 13, 14 años, ¿no? Que de repente el mainstream no le interesa, ¿no? Y el resto de su familia o de sus amistades están consumiendo el producto de moda y él o ella no. Claro. ¿No? Y a esta persona le interesan cosas de gusto minoritario, ¿no? Incluso hasta pueden decirle que tiene gustos raros o algo por el estilo, ¿no? Claro. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces yo le diría a estas personas que recién están empezando a vivir, ¿no? Que no dejen de explorar, que sigan su intuición, que busquen esas obras de arte que colman su curiosidad, ¿no? Que no se contenten solamente con lo que está con más publicidad, que está en boca de todos, ¿no? Que aparece en todas partes. No, o sea, yo creo que si ya han picado un poco, digamos, la carnada, ¿no? Yo creo que es cuestión de que vayan a fondo, ¿no? Porque el arte les va a dar muchísima inspiración a su propia vida. Claro, ¿no? Claro. Y que si ya han tenido ese primer contacto y de repente hay cosas que no entienden muy bien, que no se desanimen y que más bien se acerquen más y busquen más, asocien a una obra con otra, aunque sean de diferentes autores, ¿no? Claro. Porque ese es el inicio del recorrido. De un largo camino de placer y de felicidad, que hay que siempre mencionar el asunto del placer, o sea que lo haces también porque es delicioso, pues es Sí. uno de los vicios más hermosos que existe, el arte. Bueno, y de arte está lleno este libro llamado 48 y medio, de nuestro amigo Gabriel Quispe Medina, que estamos viendo la portada para quienes nos siguen por YouTube. Y bueno, podrán ustedes encontrar este poemario en la librería de su preferencia, asumo, ¿correcto? Actualmente yo tengo los ejemplares y los estoy vendiendo directamente. Oh, excelente. Sí, Pueden sí, ubicar sí. entonces a Gabriel en sus redes, asumo. Sí, claro, en Facebook. Un número me dicen por acá, si puedes dar un número, también estaría bueno. Sí, bueno, el WhatsApp 935-317-683. Excelente. Sí. Gabriel Quispe ha estado con nosotros aquí en Entre Libros y se terminó el programa. De verdad un gusto, Gabriel, que hayas estado por acá. Bueno, muchísimas gracias, César, por esta invitación. Realmente ha sido un gusto hablar de cine y poesía y sobre todo de lo más personal que tenemos dentro, que es lo que forma parte de las obras que hacemos, ¿no? Gracias. Y de eso se trata. Gracias a ti, Gabriel. Y gracias a ti que has estado escuchando esta transmisión. Nos encontramos dentro de 7 días para seguir haciendo lo mismo, conversar sobre libros, sobre ideas, sobre imaginación tan y tan necesario en este mundo en el cual vivimos. Muchas gracias. Soy César Redón. Hasta la próxima.